Los hermanos de mi madre la hicieron cocinar para 70 personas y chasquear los dedos para rellenos de bebidas en su reunión, diciendo, algunas personas nacieron para servir. Entonces, mi madre Lucía venía de una familia de 6 hijos, y ella era la menor. Sus hermanos todos fueron a la universidad, mientras ella se quedó en casa para cuidar a su padre cuando se enfermó. Trabajaba en una tienda de abarrotes durante el día y lo cuidaba por las noches durante 3 años, hasta que murió. Para entonces, sus hermanos todos tenían sus carreras elegantes. Su hermano Tomás era dentista. Su hermana Juana dirigía una oficina de bienes raíces. Su hermano Carlos hacía algo con inversiones. Su hermana Dolores se casó con un hombre que tenía concesionarios de autos, y su hermano Francisco era director en una escuela privada. Mamá nunca llegó a la universidad, pero trabajó hasta manejar toda la tienda de abarrotes y se casó con mi papá, que era mecánico. Tuvieron a mí y a mi hermana Rosa, y vivíamos en esta pequeña casa ranch que mamá mantenía perfecta. Creciendo, los hermanos de mi madre visitaban tal vez una vez al año y siempre tenían algo que decir sobre nuestra casa, el trabajo de papá, el peso de mamá, nuestra ropa, todo. Pero mamá aún los amaba y siempre hablaba de lo exitosos que eran. Cada 5 años tenían una gran reunión familiar en casa de quien pudiera hospedar más gente. Este año era el turno de Dolores en la casa del lago de su esposo. Mamá estaba tan emocionada, compró un vestido nuevo, hizo su famosa ensalada de papa y 2 pasteles desde cero. Manejamos 6 horas para llegar allá. En el segundo que llegamos, Dolores le entregó un delantal a mamá y dijo que necesitaría ayuda preparando ya que los servicios de comida habían cancelado. No había servicios de comida. Mamá pasó el primer día cocinando 20 kilos de barbacoa, haciendo acompañamientos para 70 personas y arreglando mesas, mientras Dolores se sentaba en la piscina con Juana, hablando sobre sus últimas vacaciones. Durante la cena, Tomás literalmente chasqueó los dedos a mamá para rellenar su bebida. Mi papá empezó a decir algo, pero mamá le apretó el hombro para dejarlo pasar. Carlos se quejó de que la carne estaba seca y le dijo a mamá que debería haber empezado a cocinar más temprano. La esposa de Francisco le pidió a mamá que cuidara a sus 4 hijos mientras los adultos hablaban. Los niños eran adolescentes. El segundo día fue peor. Dolores hizo que mamá se levantara a las 5 de la mañana haciendo desayuno para todos, luego limpiando cuartos porque la casa estaba tan llena, luego preparando almuerzo, luego empezando la cena. Juana literalmente le entregó su ropa sucia a mamá y dijo ya que estaba lavando toallas de todos modos. Cuando mamá finalmente se sentó a comer, Carlos le pidió que le trajera más hielo primero. Luego Tomás necesitaba salsa para bistec. Luego el esposo de Dolores necesitaba otra cerveza. Mamá nunca logró terminar una comida. Rosa finalmente explotó y preguntó por qué nadie más estaba ayudando. Dolores se rió y dijo que a mamá no le importaba. Siempre había sido la servicial de la familia. Juana añadió que algunas personas nacieron para servir y algunas nacieron para ser servidas. ¿Y no era lindo que mamá hubiera encontrado su vocación en la tienda de abarrotes? Los ojos de mamá simplemente se apagaron. Sonrió y siguió sirviendo. Papá quería irse, pero mamá dijo que la familia era importante. Nos quedamos los 4 días, y mamá básicamente trabajó como personal no pagado, mientras sus hermanos la trataban como la empleada. El viaje de regreso fue silencioso. Mamá no lloró, solo miró por la ventana. Fue cuando empecé a planear. Verás, acababa de ser promovida a gerente regional en mi empresa. Tenía 28 años, y ganaba más de lo que cualquier hermano de mamá sabía. Mi esposo Alejandro era ingeniero de software que acababa de vender su aplicación a una empresa tecnológica por dinero estúpido. Habíamos vivido normalmente para evitar drama familiar, pero ahora no me importaba. 6 meses después, anuncié que hospedaría la próxima reunión temprano en nuestra nueva casa. No les dije que habíamos comprado una casa de 7 habitaciones en las colinas con piscina, cancha de tenis y casa de huéspedes. Tampoco les dije sobre el personal de catering real que había contratado. Los hermanos de mamá aparecieron esperando otra situación de sirvientes. Sus caras cuando vieron nuestra casa fueron perfectas. Dolores le susurró a Juana preguntando si la habíamos alquilado para el fin de semana. Dije no, la habíamos comprado en efectivo. Tomás preguntó qué hacía Alejandro otra vez. Dije que se retiró a los 30 después de vender su empresa. Luego repartí el itinerario que hice. Tiempo de piscina para los niños mientras los adultos ayudaban con la preparación de comidas. Un torneo de tenis donde los perdedores hacían servicio de platos. Noche de juegos donde el último lugar limpiaba todo. Dolores se rió y dijo, seguramente había contratado ayuda. Dije que mamá me enseñó que la familia se ayuda entre sí, así que todos colaboraríamos. La risa de Dolores salió demasiado aguda, casi nerviosa, y miró a Juana antes de mirarme de nuevo. Dijo que estaba bromeando, ¿verdad? Sobre todos ayudando con el trabajo este fin de semana. Mantuve mi cara completamente inexpresiva y le dije que el horario empezaba mañana por la mañana a las 6 en punto. Tomás se movió en su asiento y miró a Carlos con esta expresión incómoda, como si ambos estuvieran tratando de descifrar si hablaba en serio. Juana se aclaró la garganta y preguntó si tal vez había un servicio cerca que pudieran contratar en su lugar, alguien que pudiera venir a ayudar con la cocina y la limpieza. Sonreí y dije que no. Haríamos todo nosotros mismos como familia. La esposa de Mino Necentes empezó. Francisco abrió la boca como si quisiera decir algo, pero luego la cerró de nuevo. Les dije a todos que fueran a sus cuartos de huéspedes asignados y encontrarían el horario completo publicado en cada puerta. Dolores trató de reír de nuevo, pero murió en su garganta cuando vio que yo no me unía. Caminé a cada uno personalmente a sus cuartos, asegurándome de que vieran los horarios impresos que había plastificado y colgado en pequeños ganchos. Las hojas listaban cada comida, cada rotación de limpieza, cada tarea individual para todo el fin de semana en columnas ordenadas. La esposa de Francisco tomó su copia y la leyó lentamente, sus cejas subiendo más alto con cada línea.
Preguntó si esto era algún tipo de experimento social para el trabajo o algo así. Le sonreí y dije que mamá me enseñó que la familia se cuida entre sí, y quería asegurarme de que todos practicáramos lo que ella había estado predicando todas nuestras vidas. Juana miró fijamente su horario como si estuviera escrito en otro idioma. Tomás cruzó los brazos y preguntó cuánto tiempo había estado planeando esto, y le dije cerca de 6 meses, desde su última reunión. Carlos murmuró algo bajo su aliento que no pude escuchar bien, pero definitivamente no estaba feliz. El esposo de Dolores miró a su esposa con esta expresión que decía que quería irse ahora mismo, pero Dolores solo sonrió tensamente, y dijo que estaría bien. Podrían manejar un poco de cocina. Esa primera noche, hice que el personal de catering que había contratado sirviera una cena elaborada en el comedor formal. Trajeron plato tras plato, esta hermosa variedad de comida que debe haber costado una fortuna, y los hermanos de mamá se sentaron alrededor de la mesa viéndose confundidos. Seguían mirándose entre sí, claramente preguntándose cuándo les iba a pedir que empezaran a ayudar. Vi a Dolores susurrarle algo a Juana, probablemente preguntando cuándo se suponía que empezara el trabajo. Mamá se sentó junto a mí y siguió lanzándome estas miradas preocupadas, sus ojos preguntando si sabía lo que estaba haciendo. Extendí la mano debajo de la mesa y le apreté la mano, tratando de decirle sin palabras que todo iba a estar bien. Ella apretó de vuelta, pero no parecía convencida. La comida duró casi 2 horas con el personal limpiando platos y rellenando vasos y trayendo postre, y pude ver a mis tíos y tías poniéndose más y más confundidos sobre por qué aún no los ponían a trabajar. Tomás en realidad se veía aliviado, como si tal vez hubiera malentendido toda la cosa del horario. Los dejé pensar eso por ahora. Después de la cena, todos empezaron a levantarse de la mesa, probablemente pensando que podrían ir a relajarse en la piscina o ver televisión. Me levanté y anuncié con voz clara que el equipo del desayuno de mañana era Tomás y Carlos. Necesitaban tener comida lista para 20 personas para las 8 de la mañana. Tomás dejó de moverse y me miró fijamente, abriendo la boca para protestar. Lo interrumpí antes de que pudiera decir una palabra y dije que seguramente un dentista exitoso y gerente de inversiones podrían descifrar cómo hacer panqueques y huevos para la familia. La cara de Carlos se puso roja y empezó a decir algo sobre no saber dónde estaba todo en mi cocina. Le dije que para eso era la mañana, descifrarlo, tal como mamá tuvo que descifrar cómo cocinar para 70 personas sin aviso en su reunión. Juana se rió nerviosamente y dijo que podrían simplemente salir a desayunar. Debía haber restaurantes bonitos cerca. Negué con la cabeza y le recordé que mamá nunca pudo sugerir salir cuando estaba haciendo toda la cocina. El cuarto se quedó silencioso e incómodo. Mamá miró hacia abajo a su plato. Papá captó mi mirada y me dio este pequeño asentimiento como si aprobara, pero estuviera preocupado sobre a dónde iba esto. Alejandro me apretó el hombro en apoyo. A la mañana siguiente, a las 5:45, caminé por el pasillo hacia el ala de huéspedes y toqué fuerte en la puerta de Tomás. Grité alegremente que tenía 15 minutos antes de necesitar estar en la cocina empezando el desayuno. Escuché un gemido desde adentro y lo que sonaba como él, dándose vuelta en la cama. Toqué en la puerta de Carlos después. El mismo recordatorio alegre sobre la cuenta regresiva de 15 minutos. A través de su puerta, lo escuché quejarse sobre la hora temprana, preguntando qué tipo de persona hace que su familia se levante antes de las 6 en vacaciones. Sonreí para mí misma y bajé a la cocina para preparar. Me hice una gran taza de café y jalé una de las sillas de la cocina para que diera hacia el área de la estufa. Entonces, me senté y esperé. A las 6 en punto, Carlos entró tambaleándose usando pantalones deportivos y una camiseta arrugada, su cabello parado de un lado. Me miró entrecerrado y preguntó dónde estaba el café. Señalé la máquina de café industrial en el mostrador y le dije que lo descubriera. Tomás apareció 3 minutos después viéndose igual de mal, y los dos se pararon en mi cocina viéndose completamente perdidos. Bebí mi café y los vi tropezar alrededor, sin ayudar para nada. Carlos abrió armarios al azar buscando mezcla para panqueques, mientras Tomás trató de descifrar cómo hacer funcionar la máquina de café elegante que había comprado específicamente porque era complicada. Presionó botones y nada pasó. Luego presionó más botones y la máquina empezó a hacer sonidos de pitidos enojados. Carlos finalmente encontró la despensa y sacó harina, azúcar y huevos, tirándolos en el mostrador sin idea de qué hacer después. Pregunté si necesitaban la receta para panqueques, y Carlos respondió bruscamente que sabía cómo hacer panqueques, excepto que claramente no sabía porque mezcló todo en el orden equivocado, y la masa salió grumosa y rara. Tomás finalmente hizo que la máquina de café funcionara, pero la hizo demasiado fuerte, y el olor llenó la cocina como goma quemada. Carlos vertió el primer lote de masa de panqueques en la plancha e inmediatamente los quemó porque tenía el fuego demasiado alto. La alarma de humo empezó a sonar, y Tomás tuvo que agitar una toalla debajo mientras Carlos raspaba panqueques negros en la basura. Revisé mi reloj y les dije que tenían 45 minutos hasta que se suponía que sirvieran el desayuno. Para las 7:45 habían logrado producir una pila de panqueques quemados, huevos aguados y café que sabía a aceite de motor. Tomás llevó los platos al comedor donde todos estaban esperando, y lo seguí detrás. Dolores miró la comida una vez y arrugó la nariz. Juana cortó su panqueque, y estaba crudo en el medio. La esposa de Francisco movió sus huevos alrededor y preguntó si tal vez podrían empezar de nuevo. Me levanté y dije que sí. En realidad podrían empezar de nuevo porque mamá nunca pudo servir comida quemada en su reunión sin ser criticada por ello. Les dije a Tomás y Carlos que regresaran a la cocina y lo hicieran correctamente esta vez. Dolores le susurró a Juana que esto era ridículo, pero la escuché y dije en voz alta que no era más ridículo que hacer que mamá cocinara para 70 personas sola, mientras todos los demás se relajaban. Carlos se veía como si quisiera discutir,
pero Tomás solo se dio vuelta y se dirigió de vuelta a la cocina. Todos los demás se sentaron en la mesa en silencio incómodo, sus estómagos gruñendo, mientras los dos lo intentaron de nuevo. El segundo intento tomó otra hora y salió mejor, pero aún no genial. Para cuando la gente finalmente pudo comer, eran casi las 9:30 y todos estaban hambrientos y malhumorados. Tan pronto como la última persona terminó, me levanté y entregué delantales a Juana y Dolores. Les dije que estaban en servicio de limpieza y también necesitaban empezar a preparar ingredientes para el almuerzo. La cara de Juana se puso roja brillante y dijo que tenía una llamada de conferencia muy importante a las 10. La miré y dije que mamá también tenía cosas importantes, como citas médicas que perdió y amigos que no podía ver porque estaba demasiado ocupada sirviendo a todos. Dolores empezó a decir algo, pero la interrumpí y señalé hacia la cocina. Las dos tomaron los delantales y caminaron hacia el desastre que sus hermanos habían hecho, y pude escucharlas murmurando entre sí sobre lo injusto que era esto. Me senté de vuelta en la mesa y me serví más café, esta vez de la cafetera que Alejandro había hecho que en realidad sabía bien. Durante toda la mañana, mantuve a todos ocupados con diferentes tareas. Mandé a Francisco afuera a limpiar la piscina, aunque teníamos un tipo de la piscina viniendo después. Hice que Tomás aspirara todo el piso de abajo, aunque la casa ya estaba limpia. Hice que Carlos organizara el garaje, que no necesitaba organización. Cada vez que alguien se sentaba a descansar, encontraba algo más para que hiciera. Y ocasionalmente, solo para llevar el punto a casa, chasqueé mis dedos y le pedí a alguien que me trajera un relleno de bebida o servilletas extra. Francisco notó lo que estaba haciendo. Pude decir por la forma en que me miró cuando chasqueé mis dedos a Carlos para que me trajera un vaso de agua. Se movió incómodamente en su asiento, pero no dijo nada. El esposo de Dolores preguntó si podía ayudar con algo, y le di una lista de tareas externas que lo mantuvieron ocupado por horas. Para la hora del almuerzo, todos se veían exhaustos y molestos, y solo íbamos a la mitad del primer día. A las 11:30 fui a la cocina donde se suponía que Juana y Dolores estuvieran preparando el almuerzo. En su lugar, encontré a Dolores en su teléfono ordenando pizza. Caminé y cancelé la orden justo frente a ella, tomando su teléfono y colgando a la pizzería. Me miró con la boca abierta y dijo que no sabía cómo hacer pasta y ensalada para 20 personas. Sonreí y sugerí que lo descubriera de la misma manera que mamá tuvo que descubrir cómo cocinar para 70 personas sin aviso en su reunión. Juana dijo que esto se estaba saliendo de control, que yo estaba siendo irrazonable. Le pregunté si era razonable entregarle a mamá su ropa sucia y esperar que la lavara mientras ya estaba cocinando y limpiando para todos. Juana se quedó callada y miró hacia otro lado. Señalé la despensa y les dije que todo lo que necesitaban estaba ahí y el almuerzo necesitaba estar listo para la 1. Entonces salí y las dejé descifrarlo, tal como todos habían dejado a mamá descifrar todo. Alrededor de las 2 de la tarde, mamá me encontró en el estudio donde estaba revisando correos. Cerró la puerta detrás de ella y se quedó ahí por un minuto antes de hablar. Sus manos se retorcieron juntas de la manera que hacían cuando estaba nerviosa por algo. Preguntó si tal vez estaba siendo demasiado dura con todos, si todo esto era realmente necesario. Su voz salió suave y preocupada, el mismo tono que había usado toda mi vida cuando trataba de mantener paz en la familia. Me levanté y la abracé fuerte, sintiendo lo pequeña que parecía en mis brazos, aunque solo era unas pulgadas más baja que yo. Le dije que habían sido duros con ella por años, décadas incluso, y a veces la gente necesitaba caminar en los zapatos de alguien más para realmente entender lo que habían hecho. Me abrazó de vuelta, pero pude sentir la tensión en sus hombros, la preocupación de que estuviera causando demasiado drama familiar. Le recordé sobre el chasquido de dedos, la ropa sucia, los 4 días de trabajo sin parar mientras todos los demás se relajaban. Asintió contra mi hombro, pero no dijo nada más. Cuando se alejó, sus ojos estaban húmedos, pero sonrió y dijo que confiaba en mí. La vi caminar de vuelta afuera donde todos estaban, sentados en la piscina, y sentí esa rabia encenderse de nuevo por lo fácil que volvió a preocuparse por su comodidad sobre su propia dignidad. A las 3, llamé a todos a las canchas de tenis para el torneo que había programado. Los había emparejado estratégicamente, hermanos contra hermanos. Así no podían depender de las habilidades de otros. Tomás y Francisco fueron emparejados contra Carlos y el esposo de Dolores, mientras Juana jugó con su esposo contra Dolores y uno de los primos adolescentes. Me paré en la red con mi portapapeles y anuncié que los equipos perdedores tendrían deber de cena, lo que significaba 3 horas en la cocina cocinando para todos. Tomás se rió nerviosamente y dijo que no había jugado tenis en años, y Francisco se quejó de que su rodilla no estaba genial. Les dije que las rodillas de mamá tampoco estaban geniales, pero había pasado 4 días de pie en su reunión. De cualquier manera, el juego empezó y me senté en la sombra con mamá y Alejandro, viendo a mis tíos y tías correr por la cancha, poniéndose cada vez más sudorosos y frustrados. Francisco siguió perdiendo tiros fáciles, y Tomás se movía como si su cuerpo hubiera olvidado cómo funcionaban los deportes. Para el final del primer partido, Francisco y Tomás habían perdido mal, y Carlos estaba sonriendo como si hubiera ganado la lotería. Caminé hacia los perdedores y les entregué delantales a ambos, diciéndoles que la cena necesitaba estar lista para las 7, y esperaba esfuerzo real esta vez. Tomás miró a Francisco con esta expresión exhausta, y Francisco solo negó con la cabeza y se dirigió hacia la casa. Les grité que el menú estaba publicado en la cocina y todos los ingredientes estaban en la despensa y refrigerador. Dolores preguntó si podía ayudarlos ya que su esposo había ganado, pero dije que no. Los perdedores tenían que manejarlo solos, tal como mamá había manejado todo sola. Alrededor de las 5:30, fui a la cocina para revisar su progreso. Francisco estaba parado en la estufa, revolviendo algo en una olla grande, su cara roja y sudorosa. Tomás estaba cortando vegetales en el mostrador,
moviéndose lentamente como si cada corte tomara esfuerzo mayor. Escuché a Francisco decirle a Tomás que esto era exhaustivo, que no entendía cómo alguien hacía esto cada día. Tomás admitió que sus pies lo estaban matando, que había estado parado por más de 2 horas y su espalda también estaba empezando a doler. No me notaron en la entrada al principio, así que solo me quedé ahí escuchándolos quejarse. Francisco dijo algo sobre cómo siempre había pensado que cocinar era relajante, como esos programas de cocina lo hacían parecer, pero esto era solo trabajo doloroso. Tomás estuvo de acuerdo y dijo que la próxima vez trataría más duro de ganar el partido de tenis. Entré entonces, aplaudiendo mis manos juntas alegremente, y les dije que mamá había hecho esto por 4 días, seguidos a los 62 años. Mientras todos se sentaron en la piscina bebiendo y charlando, les recordé que también había estado levantada a las 5 de la mañana y no había terminado hasta después de las 9 de la noche. Francisco me miró con algo como comprensión empezando a mostrarse en sus ojos, pero no dijo nada. Tomás solo asintió y regresó a cortar, moviéndose un poco más rápido ahora, como si quisiera probar que podía manejarlo. Revisé lo que estaban haciendo, les di algunos consejos para que la comida no fuera terrible, y los dejé terminar. Caminando de vuelta afuera, me sentí satisfecha de que finalmente estuvieran teniendo una pequeña probada de lo que le habían hecho pasar a mamá. El esposo de Dolores me alcanzó en la casa de la piscina alrededor de las 6. Me llevó a parte donde nadie más podía escuchar, y dijo que todo este fin de semana se sentía como castigo, que todos estaban caminando en cáscaras de huevo y exhaustos. Lo miré directamente a los ojos, y le dije que no era castigo, era educación. Cambió su peso de pie a pie, incómodo con mi franqueza. Entonces, admitió algo que hizo que mi presión arterial se disparara. Dijo que Dolores había llegado a casa de la última reunión, presumiendo sobre lo lindo que era ser atendida, cómo se sentía como quedarse en un resort con personal. Le había dicho que Lucía era tan buena cuidando a todos, que básicamente era su propósito en la familia. Sentí mis manos cerrarse en puños, y tuve que relajarlas conscientemente. Le pregunté si le había dicho algo sobre lo incorrecto que era eso, y miró hacia otro lado avergonzado. Dijo que había pensado que eran solo dinámicas familiares, que tal vez Lucía realmente no se molestaba. Le dije que nadie realmente disfruta ser tratado como sirviente por sus propios hermanos, que su esposa había sido cruel y todos habían seguido la corriente. Asintió lentamente y dijo que estaba empezando a ver eso ahora, que ver a su esposa luchar en la cocina esta mañana le había dado perspectiva. Le dije bien porque ese era exactamente el punto de este fin de semana. Preguntó si planeaba aflojar para nada y dije que no hasta estar segura de que la lección realmente había calado. Se fue viéndose turbado, y esperé que eso significara que realmente hablaría con Dolores sobre su comportamiento en lugar de solo dejarlo pasar. Esa noche, todos nos reunimos en el comedor para la comida que Francisco y Tomás habían logrado terminar. La comida estaba decente, mejor que su intento de desayuno, y todos comieron silenciosamente. Después de que habíamos estado comiendo por un rato, Carlos se aclaró la garganta y empezó a hablar sobre recuerdos de la infancia. Trajo la vez que todos habían ido de campamento, y papá había pescado ese pez enorme, y cómo mamá había descifrado cómo cocinarlo sobre la fogata. Juana saltó con una historia sobre mamá, enseñándole a andar en bicicleta, y Dolores añadió algo sobre mamá haciendo disfraces de Halloween cada año. Los dejé hablar un poco, viendo la cara de mamá iluminarse con los recuerdos felices. Amaba estas historias. Amaba recordar cuando sus hermanos realmente la habían apreciado. Pero entonces interrumpí, preguntando si alguien recordaba los últimos meses de la vida del abuelo. La mesa se quedó silenciosa, y la gente miró hacia abajo a sus platos. Dije que mamá había perdido los últimos meses de su propio padre, siendo pacíficos porque estaba demasiado ocupada, haciendo todo el cuidado físico sola. Les recordé que el abuelo había necesitado ayuda para ir al baño, necesitaba sus comidas preparadas especiales, necesitaba medicación a tiempo, necesitaba a alguien que se sentara con él para que no tuviera miedo. Mamá había hecho todo eso por sí misma mientras trabajaba tiempo completo en la tienda de abarrotes. Carlos trató de decir que todos habían ofrecido ayudar, pero su voz era débil. Juana asintió con él, pero no me miraba. Les pedí que fueran específicos sobre cuándo habían ofrecido y qué tipo de ayuda habían dado. Nadie respondió. Saqué mi teléfono y empecé a leer mensajes de ese periodo de tiempo. Los había guardado todos, capturas de pantalla de cada conversación donde mamá había pedido ayuda. Leí el mensaje de Juana diciendo que tenía una gran venta esa semana y no podía posiblemente tomarse tiempo libre. Leí la respuesta de Carlos sobre un viaje de negocios que no podía reprogramar. Leí el mensaje de Tomás sobre el recital de danza de su hija, siendo el mismo fin de semana que mamá necesitaba que alguien se quedara con el abuelo. Leí la excusa de Francisco sobre conferencias de padres y maestros en su escuela. Leí el mensaje de Dolores diciendo que su esposo la necesitaba en algún evento del concesionario. El cuarto se quedó completamente silencioso, mientras navegué por mensaje tras mensaje, excusa tras excusa. Mamá se sentó congelada en su silla, y vi su cara cambiar cuando se dio cuenta de que había guardado todos estos recibos de sus promesas rotas. Cuando terminé de leer, nadie habló por un largo minuto. Entonces Juana dijo silenciosamente que había olvidado que había dicho todo eso, que verlo escrito lo hacía verse peor de lo que recordaba. Le dije que era exactamente tan malo como se veía, que mamá había rogado por ayuda, y todos habían elegido sus carreras y vidas sociales sobre su padre moribundo y hermana exhausta. Tomás puso su cabeza en sus manos, y Dolores se limpió lágrimas de la cara, pero no dijo nada. Carlos miró fijamente su plato como si quisiera desaparecer. La esposa de Francisco miró a su esposo con esta expresión de horror, probablemente dándose cuenta por primera vez en qué tipo de familia se había casado.
El resto de la cena pasó en silencio incómodo, con gente apenas comiendo y nadie haciendo contacto visual. A la mañana siguiente, toqué en las puertas de los cuartos de huéspedes a las 6 y anuncié que la esposa de Francisco y el esposo de Juana estaban en servicio de desayuno. Escuché protestas confundidas a través de las puertas y la esposa de Francisco abrió la suya viéndose en pánico. Dijo que esto no era justo, que no había hecho nada malo, que era solo una esposa. Le recordé en voz alta que le había entregado su ropa sucia a mamá en la última reunión, que le había pedido a mamá que cuidara a sus hijos adolescentes mientras los adultos hablaban, que se había beneficiado del servicio de mamá igual que todos los demás. Empezó a llorar y dijo que no sabía cómo cocinar para tanta gente, que nunca había hecho nada como esto antes. Le pregunté si era justo cuando trató a mamá como ayuda contratada, si había pensado sobre si mamá sabía cómo cocinar para 70 personas sin aviso. El esposo de Juana salió de su cuarto viéndose enojado y preguntó qué estaba pasando. Le entregué un delantal y le dije que la cocina estaba abajo y el desayuno necesitaba estar listo para las 8. Dijo que tenía llamadas de trabajo programadas y le dije que las reprogramara de la misma manera que mamá tuvo que reprogramar toda su vida en su reunión. La esposa de Francisco todavía estaba llorando en su entrada y me sentí un poquito mal, pero lo empujé hacia abajo. Había sido parte del problema y los cónyuges necesitaban entender su papel en permitir esta dinámica familiar. Me fui y los dejé descifrarlo, tal como todos habían dejado a mamá descifrar todo. Antes del almuerzo, Alejandro me encontró en el dormitorio y cerró la puerta. Se sentó en la cama y dijo gentilmente que había hecho mi punto, que tal vez era hora de aflojar con todos. Dijo que claramente estaban recibiendo el mensaje, que empujar más duro podría solo hacerlos defensivos en lugar de reflexivos. Me senté junto a él y le dije que sabía que tenía razón, que la parte lógica de mi cerebro estaba completamente de acuerdo con él, pero dije que necesitaba que realmente lo sintieran, que entendieran en sus cuerpos y no solo en sus cabezas lo que le habían hecho pasar a mamá. Necesitaba que estuvieran tan exhaustos y frustrados y abrumados que nunca lo olvidaran, que nunca pudieran chasquear sus dedos a un miembro de la familia de nuevo sin recordar este fin de semana. Alejandro puso su brazo alrededor de mí y dijo que entendía el impulso, pero me advirtió sobre empujar demasiado lejos. Dijo que había una línea entre enseñar una lección y solo ser cruel, y necesitaba tener cuidado de no cruzarla. Me apoyé contra él y admití que no estaba segura dónde estaba esa línea más, que mi rabia hacia ellos había estado construyéndose por tanto tiempo que era difícil saber cuándo era suficiente. Besó mi frente y dijo que confiaba en mi juicio, pero quería que pensara sobre cuál era el objetivo final aquí. ¿Quería que realmente cambiaran o solo quería que sufrieran? Le dije que quería a ambos, y se rió, tristemente, y dijo que era justo, pero probablemente debería enfocarme más en la parte del cambio. Nos sentamos ahí por unos minutos antes de que me levantara para ir a revisar la preparación del almuerzo. Durante el almuerzo, Rosa había organizado a los primos adolescentes para ayudar a servir la comida. Vi como varios de los hijos de Francisco y la hija de Carlos trajeron platos y rellenaron bebidas sin que les pidieran. En realidad, parecían disfrutar ayudando, charlando entre sí y bromeando mientras trabajaban. Uno de los hijos de Francisco le preguntó a su papá por qué la abuela tuvo que hacer todo sola en la última reunión, si ayudar era así de fácil. Francisco se veía como si lo hubieran abofeteado, y tartamudeó algo sobre adultos manejando cosas. Su hijo se veía confundido y dijo, pero estamos ayudando ahora, y no es difícil. Entonces, ¿por qué no pudieron todos ayudar a la abuela? La pregunta quedó colgando en el aire, y nadie tenía una buena respuesta. La hija adolescente de Juana dijo que su mamá siempre le había dicho que ayudar con eventos familiares era importante. Entonces, ¿por qué los adultos no ayudaron en la última reunión? Dolores trató de cambiar el tema, pero su sobrina presionó el punto, diciendo que parecía malo hacer que una persona hiciera todo. Los niños siguieron haciendo preguntas que los adultos no podían responder sin admitir que habían sido egoístas y crueles. Capté el ojo de Rosa a través de la mesa y me dio una pequeña sonrisa. Había hecho esto a propósito, involucrando a los niños para mostrar lo fácil que era ayudar y hacer que los adultos enfrentaran preguntas de sus propios hijos. Era brillante, e hice una nota mental de agradecerle después. Los primos terminaron de servir y se sentaron a comer con todos los demás, todavía charlando felizmente sobre lo divertido que era ayudar. Sus padres se sentaron en silencio incómodo. Esa tarde, reuní a todos en la sala y les dije que tenía algo que mostrarles. Había montado la televisión de pantalla grande y tenía mi laptop conectada a ella. La gente entró viéndose curiosa y cansada, acomodándose en sofás y sillas. Mamá se sentó en el frente con papá, viéndose nerviosa sobre lo que estaba a punto de hacer. Presioné reproducir en la compilación de video que había hecho, y la pantalla se llenó con grabaciones de la última reunión. Había tomado toneladas de video ese fin de semana, fingiendo que solo estaba documentando recuerdos familiares, pero realmente estaba recolectando evidencia. El primer clip mostró a Tomás chasqueando sus dedos a mamá para que le trajera una bebida. El segundo mostró a Carlos quejándose de que la carne estaba seca. El tercero mostró a la esposa de Francisco entregándole ropa sucia a mamá. Había editado junto cada comentario desdeñoso, cada vez que alguien trató a mamá como personal, cada momento donde fue ignorada o dada por sentado. La grabación mostró la cara de mamá yendo de feliz y emocionada al principio a exhausta y con ojos muertos para el día 3. La mostró tratando de cenar y siendo interrumpida 5 veces en 2 minutos por gente exigiendo cosas. Mostró a Dolores riéndose mientras decía que algunas personas nacieron para servir. Mostró a Juana rodando los ojos cuando papá trató de ayudar a mamá.
El cuarto estaba mortalmente silencioso mientras se veían a sí mismos en pantalla. Vi a Dolores poner su mano sobre su boca. Vi a Tomás cerrar sus ojos como si no pudiera ver más. Juana estaba llorando silenciosamente, y Carlos se había puesto pálido. Cuando el video terminó después de 12 minutos, nadie se movió o habló por mucho tiempo. Las manos de Dolores temblaron mientras cubrió su cara, y la vi sus hombros empezar a moverse arriba y abajo con sollozos. Juana se sentó congelada junto a ella en el sofá, mirando fijamente la pantalla de televisión en blanco, donde el video acababa de reproducirse. Tomás tenía su cabeza en sus manos como si estuviera tratando de esconderse de lo que acababa de ver, y Carlos mantuvo sus ojos en el piso, como si mirar arriba lo forzara a enfrentar lo que había hecho. La esposa de Francisco había dejado el cuarto a la mitad del video y podía escucharla llorando en el pasillo. Dolores quitó sus manos de su cara y miró a mamá con ojos rojos y húmedos. Abrió su boca, pero nada salió al principio, solo este sonido de ahogarse. Finalmente, logró decir que no se dio cuenta de que se veía así desde afuera, que verse a sí misma reír mientras decía esas cosas sobre servidores la enfermaba. Juana se limpió sus propias lágrimas y admitió que estaba horrorizada viéndose a sí misma entregar la ropa sucia a mamá como si mamá fuera ayuda contratada. Dijo que verlo en pantalla le hizo entender lo crueles y desdeñosos que habían sido todos, cómo habían tratado a su propia hermana como si no importara como persona. Tomás levantó su cabeza lo suficiente para mirar a mamá, y su cara estaba toda retorcida con vergüenza. Dijo que verse a sí mismo chasquear sus dedos hacia ella era una de las peores cosas que se había visto hacer, y no podía creer que lo había hecho tan casualmente, como si no fuera nada. Carlos finalmente miró desde el piso y trató de encontrar los ojos de mamá, pero no pudo sostener su mirada. Dijo que no tenía excusa para quejarse de la comida que había pasado horas haciendo, por tratar sus esfuerzos como si fueran inútiles. Mamá se levantó repentinamente, y por un segundo, nadie se movió. Entonces caminó fuera del cuarto sin decir nada, y escuché la puerta trasera abrirse y cerrarse. Esperé unos segundos para darle espacio, entonces la seguí. La encontré en la casa de huéspedes sentada en la cama con sus manos presionadas contra su cara, llorando. Pero estas lágrimas eran diferentes de las del carro después de la última reunión. Esas habían sido lágrimas silenciosas y derrotadas que había tratado de esconder. Estas eran sollozos altos y desordenados que sacudían todo su cuerpo. Me senté junto a ella y puse mi brazo alrededor de sus hombros y se apoyó en mí. Después de un minuto, quitó sus manos y me miró con esta expresión que nunca había visto antes. Dijo que estaba abrumada porque por 30 años había sido la que luchaba por todos los demás, asegurándose de que todos los demás estuvieran bien, poniendo a todos los demás primero. Nadie nunca había luchado por ella así. Nadie nunca había mostrado a sus hermanos lo equivocados que estaban. Nadie nunca los había hecho ver lo que le habían hecho. Dijo que se había convencido de que no importaba, que la familia era más importante que sus sentimientos, que mantener a todos juntos significaba aceptar cómo la trataban. Pero verme defenderla, verme forzar a que vieran lo que habían hecho, le hizo darse cuenta de que tal vez sus sentimientos sí importaban. Pregunté si quería que parara, si esto era demasiado conflicto para manejar. Le dije que podríamos terminar el fin de semana temprano, mandar a todos a casa, olvidar todo. Se limpió los ojos con el dorso de su mano y negó con la cabeza fuertemente. Dijo que no, que había pasado 30 años evitando conflicto para mantener a la familia junta, siempre suavizando las cosas, siempre haciendo excusas por ellos, siempre fingiendo que su tratamiento no dolía. Y tal vez era hora de que alguien les mostrara que sus sentimientos también importan. Dijo que estaba cansada de ser la que siempre cedía, que siempre sacrificaba, que siempre se hacía más pequeña para que todos los demás se sintieran más grandes. Me miró y dijo que quería regresar ahí, quería escuchar lo que tenían que decir, quería ver si algo de esto realmente cambiaría algo. La abracé fuerte y le dije que estaba orgullosa de ella, que tomaba fuerza real enfrentar esto en lugar de huir de ello. Nos sentamos ahí por otro minuto, y entonces se levantó y se alisó la camisa. Respiró profundo y se dirigió de vuelta hacia la casa principal y la seguí detrás. Cuando regresamos a la sala, papá estaba parado frente a los hermanos de mamá, hablando en esta voz baja y firme que solo lo había escuchado usar un puñado de veces en mi vida. Les estaba diciendo que los había visto faltar el respeto a su esposa por décadas, y se quedó callado por su bien, porque ella se lo había pedido. Dijo que Lucía había renunciado a su educación para cuidar a su padre, mientras todos estaban construyendo sus carreras elegantes. Había trabajado turnos dobles en la tienda de abarrotes, y llegaba a casa a cambiar pañales de cama, y dar medicinas, y quedarse despierta toda la noche, cuando su padre no podía dormir. Dijo que todos habían prometido ayudar, turnarse, compartir la carga. Pero cada vez que Lucía los llamaba, tenían excusas. Demasiado ocupados con trabajo, demasiado ocupados con sus hijos, demasiado ocupados con sus vidas. Entonces Lucía lo hizo sola por 3 años, mientras su padre lentamente murió. Y para cuando murió, tenía 21 años sin grado universitario, sin ahorros y sin tiempo restante para alcanzar a sus hermanos. La voz de papá se puso aún más silenciosa cuando dijo que habían construido su éxito en la espalda del sacrificio de Lucía, y entonces habían pasado los próximos 30 años mirándola por encima del hombro por no tener lo que ellos tenían. Francisco repentinamente se derrumbó, su cara arrugándose mientras empezó a llorar. Dijo que siempre se había sentido culpable por dejar a mamá con todo el cuidado, pero era más fácil fingir que no le importaba que enfrentar su propio egoísmo. Admitió que cada vez que había llamado pidiendo ayuda, se había dicho a sí mismo que era mejor en eso de cualquier manera, que era naturalmente más paciente y cariñosa, pero la verdad
era que simplemente no quería lidiar con las cosas difíciles, no quería sacrificar su vida cómoda. Su honestidad pareció agrietar algo abierto en el cuarto, porque Juana empezó a asentir y llorar también. Dijo que había hecho lo mismo. Se convenció de que mamá estaba feliz de ayudar porque eso es en lo que era buena. Pero ver el video le hizo darse cuenta de que solo se había estado mintiendo a sí misma para evitar sentirse culpable. Tomás miró a mamá y dijo que sabía que lo que estaban haciendo en la reunión estaba mal mientras estaba pasando. Dijo que cada vez que alguien chasqueaba sus dedos o hacía una demanda, se sentía incómodo, pero no dijo nada porque todos los demás lo estaban haciendo. Admitió que eligió su propia comodidad sobre defender a su hermana y estaba avergonzado de haber seguido la corriente tratándola como personal en lugar de familia. Carlos añadió que siempre habían tratado el trabajo de mamá como menos valioso porque no tenía un grado universitario. Dijo que se habían convencido de que manejar una tienda de abarrotes no era tan importante como ser dentista o dirigir una oficina de bienes raíces. Lo que ahora veía era cruel e incorrecto. Dijo que el trabajo de mamá había sido tan duro como el de ellos, tal vez más duro porque tuvo que hacerlo mientras criaba niños y manejaba un hogar sin el dinero o estatus que todos tenían. Dolores se giró para enfrentar a mamá directamente, y lágrimas frescas empezaron a correr por su cara. Dijo que el comentario sobre servidores y ser servido era imperdonable, que había estado presumiendo para su esposo y tratando de sentirse superior. Admitió que siempre había estado celosa de lo fácil que mamá se conectaba con la gente, como todos en la tienda de abarrotes la amaban, cómo había construido esta vida plena sin necesitar los símbolos de estatus que Dolores siempre había perseguido. Dijo que la vida de servicio de mamá en realidad tomaba más fuerza y sacrificio que cualquiera de sus carreras corporativas, porque mamá había elegido dar en 1960 en lugar de siempre tomar. Dolores dijo que había pasado toda su vida tratando de probar que era mejor que todos los demás, y había usado a mamá como alguien a quien mirar por encima para sentirse exitosa. Pero verse a sí misma en ese video le hizo ver que en realidad era la pequeña, la mala, la que debería estar avergonzada. Esperé hasta que Dolores terminó, y entonces les dije que no los traje aquí solo para hacerlos sentir mal o para conseguir venganza. Dije que mamá nunca demandaría respeto por sí misma porque eso no es quien es. Había pasado toda su vida poniendo a todos los demás primero, asegurándose de que todos los demás fueran felices y cómodos. Entonces, alguien tenía que demandar respeto por ella. Alguien tenía que mostrarles lo que habían estado haciendo. Expliqué que quería que entendieran lo que habían dado por sentado todos estos años y empezaran a tratar a mamá como un miembro igual de la familia, no como trabajo gratuito o como alguien menos importante que ellos. Dije que el trabajo que habían hecho este fin de semana no era nada comparado con lo que mamá había hecho por ellos toda su vida. Y si no podían manejar 2 días de cocina y limpieza, no tenían derecho a tratarla como sirvienta nunca más. Juana miró a mamá y preguntó si podía perdonarlos. El cuarto se quedó silencioso, esperando la respuesta de mamá. Mamá respiró profundo y dijo que el perdón realmente no era el problema porque siempre los había perdonado. Cada vez que la desestimaban o la miraban por encima o la trataban como ayuda, los había perdonado porque los amaba y quería mantener a la familia junta. Pero dijo que el perdón no significa aceptar mal tratamiento, no significa fingir que las cosas están bien cuando no lo están. Les dijo que quería una relación real con sus hermanos, no una donde tenía que ganar su amor a través del servicio. Dijo que quería que la llamaran y preguntaran sobre su vida, no solo llamar cuando necesitaran algo. Quería que respetaran su trabajo y sus elecciones, incluso si eran diferentes de las suyas. Quería ser incluida como igual, no como la ayudante que se quedaba en el fondo mientras vivían sus vidas importantes. A la mañana siguiente, no asigné tareas. Me desperté temprano con Alejandro y pusimos cosas de desayuno en la gran isla de la cocina. Café, jugo, fruta, pasteles de la panadería, yogur y granola. Pusimos platos y tazas y cubiertos y simplemente dejamos todo ahí. Alrededor de las 8, la gente empezó a vagar por la cocina viéndose confundida. Tomás entró primero y se paró cuando vio la comida puesta. Preguntó si necesitábamos ayuda preparando y le dije que ya estaba hecho. Dolores y Juana entraron después y ambas miraron alrededor como si estuvieran esperando que les entregara delantales o listas de tareas. Carlos preguntó a qué hora empezaba el servicio de desayuno y dije que no había servicio, solo comida para que la gente se sirviera. La esposa de Francisco preguntó qué debería estar haciendo y dije lo que quisiera. Expliqué que hoy era sobre elegir ayudar, no ser forzado. Dije que ayer fue sobre entender por lo que mamá pasó, pero hoy era sobre mostrar quiénes querían ser yendo adelante. Vi a Tomás alejarse de la mesa primero y empezar a apilar platos sin que nadie dijera una palabra. Francisco se le unió en el fregadero, cargando platos en el lavaplatos, mientras Tomás raspaba comida sobrante en la basura. Dolores se levantó y caminó a donde mamá se sentaba, sacando la silla junto a ella y vertiendo café fresco en la taza de mamá. Puso la cafetera suavemente y tocó el hombro de mamá solo por un segundo antes de sentarse junto a ella. Juana trajo crema y azúcar sin que le pidieran. Estas eran cosas pequeñas, gestos diminutos que la mayoría de las familias probablemente hacían sin pensar, pero para nosotros se sintieron enormes. Le lancé una mirada a Alejandro y me dio este pequeño asentimiento, como si también lo viera. Carlos terminó su desayuno y llevó su plato al fregadero en lugar de dejarlo en la mesa. Lo enjuagó y se lo entregó a Francisco, que todavía estaba cargando el lavaplatos. Entonces Carlos regresó caminando a donde yo estaba parada junto a la isla de la cocina y preguntó si podíamos hablar privadamente por un minuto. Salimos al patio trasero donde nadie más estaba alrededor. Se veía incómodo, cambiando su peso de un pie al otro y no haciendo contacto visual del todo. Dijo que había estado pensando sobre todo lo que pasó este fin de semana y sobre toda la vida de mamá realmente.
Dijo que quería hablar con la familia sobre establecer algún tipo de sistema de apoyo financiero para mamá y papá. Explicó que él y los otros tenían mucho más dinero del que necesitaban y mamá había renunciado años de potencial de ganancias cuando cuidó a su papá. Esos fueron años que podría haber estado construyendo su carrera, ahorrando para el retiro, haciendo algo por sí misma. En lugar de eso, había sacrificado todo eso por su padre, mientras el resto de ellos construían sus vidas elegantes. No supe qué decir al principio porque no había esperado esto. Carlos siempre había sido el más distante de los hermanos de mamá, el que apenas se presentaba para cosas familiares, a menos que fuera conveniente. Pero aquí estaba realmente reconociendo lo que mamá había perdido. Le dije que apreciaba la oferta, pero eso era realmente entre él y mamá. Dije que ella necesitaba ser parte de esa conversación, no tenerla decidida por ella. Asintió y dijo que entendía que lo traería con ella directamente. Regresamos adentro y sentí esta mezcla rara de esperanza y duda, preguntándome si realmente lo seguiría o si esto era solo hablar de culpa. Más tarde esa tarde, Rosa sugirió que todos tomáramos una caminata alrededor de la propiedad, ya que el clima estaba bonito. La mayoría de la gente se unió, esparciéndose a lo largo del sendero que serpenteaba a través de los árboles detrás de la casa. Rosa se quedó atrás para caminar junto a mí, mientras todos los demás se quedaron adelante de nosotras. Dijo que estaba orgullosa de lo que había hecho este fin de semana, que alguien necesitaba defenderse por mamá. Pero entonces, su voz se puso más silenciosa y admitió que estaba preocupada sobre si algo de esto realmente se mantendría una vez que todos fueran a casa. Dijo que forzar a la gente a ver su comportamiento era una cosa, pero hacerlos cambiar permanentemente era algo completamente diferente. Miré al grupo adelante de nosotras, viendo a Tomás y Francisco caminando juntos, Dolores enlazando su brazo a través del de mamá, y sentí la misma preocupación que Rosa estaba expresando. Le dije que tenía exactamente la misma preocupación de que la conciencia no siempre se traduce en cambio duradero. La gente podía sentirse mal en el momento, disculparse, hasta tenerlo en cuenta genuinamente, pero entonces regresar directamente a sus viejos patrones una vez que regresaran a sus vidas regulares. Rosa dijo que esperaba que esta vez fuera diferente, que tal vez el shock de verse en video y experimentar por lo que mamá pasó sería suficiente para crear cambio real. Quería creer eso también, pero había visto demasiada gente hacer promesas que no cumplían. Alcanzamos al resto del grupo cerca de las canchas de tenis, y empujé la duda hacia abajo, tratando de enfocarme en lo que estaba pasando ahora en lugar de preocuparme por el futuro. Cuando regresamos a la casa, Francisco reunió a todos en la sala y dijo que tenía una idea que quería pasar por la familia. Sugirió que establecieran un horario rotativo para futuras reuniones, donde todos se turnaran hospedando y todos contribuyeran igualmente al trabajo. No más poner todo en una persona, no más suposiciones sobre quién debería cocinar o limpiar o servir. Juana saltó y añadió que también deberían contratar ayuda real para estos eventos, para que nadie se quedara atascado haciendo todo, incluso si estaban hospedando. Dijo que todos tenían el dinero para dividir el costo de catering y servicios de limpieza, así que no había excusa para hacer que miembros de la familia trabajaran como personal. Dolores asintió en acuerdo y dijo que sonaba justo. Carlos dijo que ayudaría a coordinarlo y asegurarse de que todos pagaran su parte por adelantado para que el anfitrión no tuviera que cubrir costos. Me senté hacia atrás y los escuché planear esto, trabajando a través de detalles sobre qué tan seguido se encontrarían y quién hospedaría después. Se sintió surreal verlos realmente tratar de arreglar el sistema que había lastimado a mamá por tanto tiempo. Parte de mí quería saltar y ayudar a organizarlo, pero me obligué a quedarme callada y dejarlos descifrarlo. Esto necesitaba ser su iniciativa, su compromiso, no algo en lo que los empujé. Dolores se levantó repentinamente y dijo que tenía algo más que proponer. Dijo que deberían crear un fondo familiar para reembolsar a mamá por todo el dinero que había gastado cuidando a su padre. Habló sobre suministros médicos, medicinas, salarios perdidos por cortar sus horas en el trabajo, todos los gastos que se habían acumulado durante esos 3 años. Dijo que mamá nunca les había pedido ayuda y nunca habían ofrecido, y eso estaba mal. Tomás inmediatamente estuvo de acuerdo y dijo que también deberían cubrir algunas de las reparaciones del hogar que mamá y papá habían estado posponiendo por dinero. Mencionó el techo que necesitaba ser reemplazado y el calentador de agua que estaba en sus últimas. Francisco dijo que contribuiría tanto al reembolso como a las reparaciones. Carlos sacó su teléfono y empezó a hacer notas sobre costos y lo que todos podrían permitirse contribuir. Juana sugirió que lo hicieran algo regular, no solo un pago único, algo continuo para que mamá y papá no tuvieran que preocuparse por dinero mientras envejecían. Vi todo esto pasar y sentí algo cambiar dentro de mí. La rabia que había estado cargando por meses, la furia que me había llevado a planear todo este fin de semana de venganza, empezó a calmarse. No desapareció completamente porque sabía que las palabras eran fáciles y las acciones eran lo que importaba. Pero verlos realmente tratar, realmente poner soluciones reales en la mesa, en lugar de solo disculparse, me hizo sentir que tal vez este fin de semana había logrado algo. Mamá estaba sentada en el sillón junto a la ventana y captó mi mirada a través del cuarto. Me sonrió, esta sonrisa suave y genuina que hizo que toda su cara se iluminara y se veía más ligera de lo que la había visto en años. No solo físicamente más ligera, aunque sí parecía estar sentándose más derecha, sino más ligera en espíritu, como si algo pesado hubiera sido levantado de sus hombros. Esa noche final, todos trabajamos juntos para hacer la cena, no porque asigné tareas o hice que alguien hiciera algo, sino porque la gente, naturalmente, ayudó. Tomás y Carlos manejaron la parrilla afuera, cocinando bistecs y pollo. Dolores y Juana hicieron ensaladas y platos de acompañamiento en la cocina.
Francisco puso la mesa mientras su esposa ayudó a mamá a armar un postre. Rosa y yo coordinamos todo, asegurándonos de que tuviéramos suficiente comida y que todo estuviera listo al mismo tiempo. Alejandro abrió vino y sirvió bebidas para todos. Todo el proceso se sintió fácil y divertido. Gente riendo y hablando mientras trabajaban, pidiéndose ayuda cuando la necesitaban. Nadie se quejó de estar cansado o trató de salirse de ayudar. La conversación durante la cena fluyó naturalmente con gente realmente preguntándole a mamá sobre su vida, en lugar de solo hablar de sí mismos. Tomás preguntó sobre su trabajo en la tienda de abarrotes, no de manera condescendiente, sino con interés real en lo que hacía todo el día. Dolores quería saber sobre el jardín de mamá y lo que estaba creciendo este año. Francisco preguntó sobre su club de lectura y lo que estaban leyendo. Estas eran preguntas básicas, cosas que los hermanos deberían saber uno del otro, pero para la familia de mamá eran revolucionarias. Mamá habló más durante esta comida de lo que había hablado durante reuniones enteras en el pasado, y pude verla relajándose en la atención, disfrutando ser vista como una persona con sus propios intereses y vida. Después de que terminamos de comer y limpiamos los platos juntos, Tomás se levantó y preguntó si podía decir algo. El cuarto se puso silencioso, y todos se giraron a mirarlo. Dijo que quería disculparse con mamá, realmente disculparse. No solo decir lo siento, sino reconocer cosas específicas que había hecho mal. Trajo la última reunión en el lugar de Dolores, cómo había chasqueado sus dedos a mamá para conseguir su atención como si fuera una mesera. Dijo que eso era irrespetuoso y cruel, y estaba avergonzado de sí mismo por hacerlo. Habló sobre otras veces a través de los años cuando había desestimado su trabajo o hecho comentarios sobre sus elecciones de vida, siempre actuando como si su carrera como dentista lo hiciera más importante que ella. Dijo que había sido un hermano terrible y quería hacer mejor yendo adelante. Cuando terminó, Juana se levantó e hizo su propia disculpa. Habló sobre el incidente de la ropa sucia y sobre todas las veces que había tratado a mamá como ayuda en lugar de familia. Admitió que había estado celosa de lo fácil que mamá se conectaba con la gente y cómo había usado esos celos para justificar poner a mamá abajo. Carlos se disculpó por estar ausente y distante, por tratar obligaciones familiares como inconveniencias que tenía que tolerar. Dolores lloró mientras se disculpaba, mencionando el comentario de servidores y cómo había pasado años tratando de probar que era mejor que mamá. Francisco se disculpó por dejar que su esposa tratara mal a mamá y por nunca defenderla cuando los otros estaban siendo crueles. Cada disculpa era diferente, algunas más articuladas que otras, pero todas se sintieron genuinas. Nadie estaba haciendo excusas o tratando de minimizar lo que habían hecho. Mamá se sentó silenciosamente a través de todo, escuchando a cada hermano con esta expresión calmada en su cara. Cuando terminaron, respiró profundo y dijo que apreciaba las disculpas, pero entonces dijo que lo que importaba más que las disculpas era cómo la trataran yendo adelante. Les dijo que quería ser incluida como igual, no como alguien que existía para servirlos o hacer sus vidas más fáciles. Quería que la llamaran y preguntaran sobre su vida, respetaran su trabajo y sus elecciones, incluso si eran diferentes de las suyas. Dijo que había pasado demasiados años aceptando mal tratamiento porque los amaba y quería mantener a la familia junta, pero había terminado con eso. El perdón no significaba aceptar maltrato, no significaba fingir que las cosas estaban bien cuando no lo estaban. Varios de sus hermanos estaban llorando ahora, incluyendo Tomás, que usualmente era tan controlado. Dolores se levantó y abrazó a mamá, sosteniéndose fuerte y susurrando algo que no pude escuchar. Juana y Carlos se unieron al abrazo, y luego Francisco, hasta que todos los hermanos de mamá estuvieron reunidos alrededor de ella en este abrazo grupal, que se sintió tanto incómodo como genuino al mismo tiempo. La esposa de Francisco vino hacia mí, mientras todos los demás todavía estaban abrazándose y llorando. Dijo que quería disculparse por llamar a esto un experimento social más temprano en el fin de semana. Dijo que entendía ahora que no era un experimento, era intervención necesaria. Admitió que ver todo desarrollarse le había hecho pensar sobre su propia familia y cómo trataba a la madre de Francisco. Dijo que había estado haciendo algunas de las mismas cosas a su suegra que los hermanos de Francisco habían hecho a mamá, tratándola como si fuera menos importante porque no tenía una carrera o dinero. Me agradeció por hacerle ver ese patrón antes de que fuera demasiado tarde para cambiarlo. No supe qué decir a eso porque no había planeado que el fin de semana afectara a alguien más allá de los hermanos inmediatos de mamá, pero le dije que me alegraba de que hubiera sacado algo de ello y esperaba que siguiera adelante tratando mejor a su suegra. Prometió que lo haría y entonces regresó a unirse a su familia. A la mañana siguiente, maletas aparecieron en el pasillo y la gente empezó a cargar carros. Tomás vino hacia mamá con sus bolsas y las puso para darle un abrazo largo. Se sostuvo fuerte y le dijo que la iba a llamar la próxima semana, y lo decía en serio esta vez. Juana estaba escribiendo el número de teléfono de mamá en su planificador real, no solo escribiéndolo en su teléfono donde se olvidaría de él. Carlos siguió revisando con mamá sobre cuándo sería un buen momento para visitarla en casa, y quería ver la tienda de abarrotes donde trabajaba porque nunca había estado ahí realmente en todos estos años. Dolores llevó a mamá aparte y preguntó si podrían almorzar pronto, solo las dos, sin esposos o niños u otros hermanos. La esposa de Francisco vino a disculparse una vez más y le dijo a mamá que era una mujer increíble. Los primos se estaban abrazando y haciendo planes para mantenerse en contacto a través de redes sociales, en lugar de solo verse cada 5 años. Uno de los hijos de Francisco le dijo a mamá que pensaba que era realmente genial y preguntó si podía venir a visitarla alguna vez. La energía era completamente diferente de cuando todos llegaron hace 3 días, esperando tratar a mamá como ayuda contratada.
Carlos caminó hacia mamá mientras se estaba despidiendo de algunos de los primos y sacó un sobre del bolsillo de su chaqueta. Se lo entregó y le dijo que lo abriera después, pero mamá lo abrió ahí mismo. Dentro había un cheque por 5.000 euros. La cara de mamá se puso pálida y trató de devolvérselo, pero Carlos cerró sus manos alrededor del sobre. Explicó que había hablado con los otros hermanos, y todos estuvieron de acuerdo en contribuir trimestralmente a un fondo de apoyo familiar para ella y papá. Este cheque era solo la primera cuota, pago parcial de vuelta por los 3 años que pasó cuidando a su padre mientras construían sus carreras. Mamá empezó a llorar y decir que no podía aceptarlo, que la familia no se paga entre sí por cuidado. La voz de Carlos se puso firme y le dijo que no era caridad. Era reconocer una deuda que debían. Tomás vino y lo respaldó, diciendo que se habían aprovechado de su amabilidad por demasiado tiempo, y esto era lo menos que podían hacer. Juana añadió que mamá había renunciado a oportunidades universitarias y de carrera para cuidar a su papá, y ese sacrificio había tenido costos financieros reales que deberían haber reconocido años atrás. Mamá siguió negando con la cabeza y tratando de rechazar, pero Dolores se unió y le dijo que por favor lo aceptara porque los ayudaría a sentirse menos culpables por todo. Francisco dijo que querían hacer esto, necesitaban hacer esto, y mamá finalmente asintió y puso el sobre en su bolsa. Los carros empezaron a salir del camino de entrada uno por uno. Tomás saludó desde su ventana y gritó que vería a mamá pronto. Carlos tocó la bocina y hizo un pulgar arriba. Juana mandó besos, pero el carro de Dolores se quedó estacionado incluso después de que todos los demás se fueron. Salió y caminó de vuelta a donde mamá estaba parada con papá, Rosa, Alejandro y yo. Los ojos de Dolores estaban rojos, y se veía como si hubiera estado llorando en el carro. Preguntó si podía hablar con mamá sola por un minuto, y mamá asintió. Caminaron al área del jardín mientras el resto de nosotros nos quedamos cerca de la casa. No pude escuchar lo que Dolores estaba diciendo, pero pude verla gesticulando y limpiándose los ojos. Entonces jaló a mamá en un abrazo, y se sostuvo por mucho tiempo. Los brazos de mamá fueron alrededor de Dolores, y solo se quedaron ahí sosteniéndose. Los hombros de Dolores estaban temblando, y me di cuenta de que estaba sollozando. Mamá le estaba frotando la espalda y diciendo algo que no pude escuchar. Se quedaron así por al menos 5 minutos antes de que Dolores finalmente se alejara y se limpiara la cara. Dijo algo más a mamá, y mamá asintió y sonrió. Dolores tocó la mejilla de mamá, y entonces caminó de vuelta a su carro. Nos saludó a todos antes de entrar y marcharse. Mamá se quedó en el jardín por otro minuto antes de regresar a unirse a nosotros. Todos fuimos a sentarnos junto a la piscina en el silencio después de que todos se fueron. La casa se sintió vacía después de tener 20 personas por 3 días. Mamá se sentó en una de las sillas de descanso y miró fijamente el agua. Nadie dijo nada por un rato. Entonces mamá empezó a hablar sobre cómo nunca imaginó que sus hermanos realmente cambiarían. Había pasado tantos años aceptando que las cosas siempre serían como eran, que siempre sería la que servía, y ellos siempre serían los que tomaban. Dijo que había hecho las paces con ello porque la familia era importante, y no quería perderlos. Pero ahora todo se sentía diferente, y no sabía cómo procesarlo. Estaba abrumada por la posibilidad de tener relaciones reales con ellos, de ser tratada como igual, en lugar de como ayuda. Su voz se quebró cuando habló sobre Dolores disculpándose, sobre Tomás planeando llamarla, sobre Carlos organizando el fondo de apoyo. Dijo que se sentía como si hubiera pasado 30 años preparándose para el dolor, y ahora no sabía cómo aceptar amabilidad de ellos. Papá se extendió y tomó la mano de mamá. Me dijo que estaba orgulloso de cómo defendía a ella, que había lamentado quedarse callado todos estos años, pero no sabía cómo desafiar la dinámica familiar sin empeorar las cosas. Dijo que los había visto faltar el respeto a su esposa una y otra vez, y lo mataba cada vez, pero mamá siempre le pedía que lo dejara pasar para mantener la paz. Admitió que debería haber sido más valiente, debería haberla defendido más, debería haber dicho a sus hermanos lo que realmente pensaba de su comportamiento. Le apreté el hombro y le dije que su apoyo silencioso a mamá, todos estos años, importaba más de lo que sabía. Mamá siempre había hablado sobre cómo papá la apoyó a través de todo, como nunca la hizo sentir menos porque no tenía un título o carrera elegante. Dije que ese amor y respeto constante en casa le dio la fuerza para tolerar el tratamiento de sus hermanos, y eso valía más de lo que cualquier confrontación hubiera valido. Rosa sacó un cuaderno real de su bolsa, y todos la miramos fijamente. Se rió y dijo que había estado tomando notas todo el fin de semana, porque quería ser el tipo de persona que defiende a gente que ama, no solo va junto con patrones familiares. Pasó páginas de observaciones sobre cómo había estructurado el fin de semana, lo que había dicho a cada hermano, cómo había reflejado su comportamiento de vuelta a ellos. Había escrito el discurso de establecimiento de límites de mamá, y la disculpa de Dolores palabra por palabra. Dijo que verme abogar por mamá le mostró cómo se veía la lealtad real, y quería aprender de ello. Todos nos reímos sobre ella literalmente teniendo un cuaderno, pero me conmovió que viera este fin de semana como modelo para su propia vida. Rosa dijo que había pasado demasiados años siendo la bebé de nuestra familia, yendo junto con lo que todos los demás decidían, y estaba lista para tener su propia voz. Mamá se extendió y la abrazó, diciéndole que estaba orgullosa de ambas sus hijas. Durante las siguientes semanas, el teléfono de mamá empezó a sonar más de lo que había sonado en años. Tomás llamó para preguntar sobre su día y realmente escuchó sus respuestas. Juana mandó fotos de su almuerzo y preguntó qué estaba comiendo mamá. Carlos mandó actualizaciones sobre su trabajo y hizo preguntas sobre la tienda de abarrotes. Dolores llamó solo para charlar sobre nada en particular,
Las conversaciones eran diferentes de antes porque los hermanos de mamá estaban preguntando sobre su vida en lugar de solo hablar de sí mismos. Juana admitió que su negocio de bienes raíces estaba luchando porque el mercado había cambiado y no sabía si podía mantener su oficina abierta. Le pidió consejo a mamá sobre lidiar con estrés financiero y mamá la guió a través de algunas estrategias que había usado cuando el dinero estaba escaso. Carlos llamó una noche y le dijo a mamá que se estaba divorciando, que su esposa lo había dejado 6 meses atrás y había estado demasiado avergonzado para decírselo a alguien. Dijo que había estado yendo al trabajo y regresando a una casa vacía y fingiendo que todo estaba bien. Mamá escuchó y ofreció apoyo sin juicio. Tomás mandó mensajes sobre su hija teniendo problemas en la escuela y preguntó si mamá recordaba cómo me había ayudado a través de problemas similares. Los hermanos estaban mostrando vulnerabilidad que nunca habían mostrado antes, tratando a mamá como alguien cuya opinión y experiencia importaba. Tomás llamó un sábado e invitó a mamá y papá a visitarlo por un fin de semana largo. Prometió que sería unas vacaciones reales donde serían huéspedes, no ayuda. Dijo que quería mostrarles su ciudad y llevarlos a restaurantes bonitos y tratarlos como debería haberlos estado tratando todo el tiempo. Mamá estaba nerviosa sobre aceptar porque parte de ella se preocupaba de que era demasiado bueno para ser verdad. Me dijo que tenía miedo de que llegaran ahí y Tomás tuviera una lista de tareas o proyectos con los que necesitara ayuda. Papá la convenció de darle a Tomás una oportunidad de cumplir sus promesas. Dijo que la gente les estaba mostrando en quiénes se habían convertido y deberían creerlo hasta que se probara lo contrario. Mamá finalmente aceptó e hicieron planes para visitar en 3 semanas. La visita al lugar de Tomás fue mejor de lo que mamá esperaba. Tomás y su esposa los recogieron del aeropuerto y los llevaron directamente a un hotel elegante que habían reservado para mamá y papá. Tomás dijo que quería que tuvieran privacidad y comodidad, no sentir como si estuvieran importunando a su hogar. Pasaron el fin de semana haciendo actividades turísticas y comiendo en restaurantes bonitos. Tomás le preguntó a papá sobre su trabajo de mecánico con interés real, queriendo saber sobre diferentes carros y técnicas de reparación. Fueron a un show de carros clásicos juntos, y Tomás pasó horas escuchando a papá hablar sobre motores y proyectos de restauración. La esposa de Tomás llevó a mamá de compras e insistió en comprarle un vestido nuevo. Trataron a mamá y papá como huéspedes honorados todo el tiempo, y mamá me llamó cada noche para decir que no podía creer lo diferente que Tomás estaba actuando. Siguió esperando que cayera el otro zapato, pero nunca pasó. Dolores empezó un chat grupal familiar que incluía a todos los hermanos, sus cónyuges y los hijos adultos. El tono era completamente diferente de cualquier comunicación familiar previa. La gente estaba compartiendo fotos de momentos ordinarios en lugar de solo presumir sobre logros. Carlos posteó una foto de su triste almuerzo de escritorio, y todos respondieron con simpatía y sus propias historias de almuerzos malos. Juana compartió una foto de una casa que no podía vender con un chiste sobre el papel tapiz terrible. Francisco posteó sobre su hijo sacando una nota baja en un examen y pidió consejo de estudio. Mamá posteó una foto de su jardín con los tomates apenas empezando a madurar, y las respuestas fueron entusiastas y genuinas. Dolores comentó sobre lo hermosas que se veían las plantas. Tomás preguntó qué variedad de tomates estaba creciendo. Juana quería consejos para empezar su propio jardín. El chat se convirtió en este espacio donde la gente celebraba las vidas ordinarias del otro, en lugar de competir sobre quién tenía los logros más impresionantes. Mamá revisó el chat múltiples veces al día y sonrió cada vez que alguien posteó algo nuevo. Unas semanas después, Francisco llamó a mamá un martes por la noche. Estaba en su casa ayudándola a organizar algunas fotos viejas cuando su teléfono sonó. Miró la pantalla y pareció sorprendida de ver su nombre. Contestó y escuchó por un minuto. Entonces toda su cara cambió. Empezó a asentir y sonreír, y cuando colgó, se veía como si alguien le hubiera dado el mejor regalo. Francisco había llamado para pedir su consejo sobre su hijo que estaba teniendo problemas en la escuela. Le dijo que ver cómo Rosa y yo resultamos le hizo darse cuenta de que mamá tenía sabiduría real sobre criar niños. Dijo que había estado demasiado orgulloso para pedir ayuda antes, pero ahora necesitaba su guía. Mamá pasó la siguiente hora en el teléfono con él, hablando de estrategias que había usado cuando luché con matemáticas en la escuela media. Brilló con orgullo todo el tiempo, y después de que terminó la llamada, siguió diciendo que no podía creer que Francisco realmente valorara su opinión sobre algo importante. 3 meses pasaron, y una mañana de sábado, mamá me llamó en pánico. Dijo que carros estaban llegando a su casa, y no había invitado a nadie. Manejé ahí rápido, preocupada de que algo estuviera mal. Cuando llegué, todos los 5 hermanos estaban parados en su camino de entrada, con suministros de pintura, herramientas y cajas de materiales. Dolores caminó hacia mamá y dijo que estaban ahí para hacer las reparaciones que habían prometido financiar. Pasaron todo el fin de semana en su casa. Tomás y Carlos pintaron el exterior mientras Francisco arregló las tablas del deck que habían estado sueltas por años. Juana y Dolores trabajaron actualizando los gabinetes de la cocina. Incluso los cónyuges ayudaron. Nadie se quejó sobre el trabajo o trató de irse temprano. Mamá siguió ofreciendo hacerles almuerzo, pero insistieron en ordenar pizza para que pudiera descansar. Para el domingo por la noche, la casa se veía mejor de lo que había estado en una década. Durante ese fin de semana de reparaciones, Carlos me llevó aparte mientras ambos estábamos consiguiendo bebidas del enfriador. Se veía incómodo, como si quisiera decir algo, pero no estaba seguro de cómo empezar. Finalmente, me dijo que la reunión de venganza había sido un despertar sobre más que solo cómo trató a mamá. Dijo que había estado pasando por toda su vida tratando a la gente como útil o desechable. Su esposa lo dejó porque solo le prestaba atención cuando necesitaba algo.
Sus hijos apenas le hablaban porque solo se preocupaba por sus logros, no por quiénes eran como personas. Me dijo que había empezado a ir a terapia para trabajar en sus problemas de empatía y conexión. Dijo que ver a mamá servir a todos por años mientras lo daba por sentado, le hizo darse cuenta de que había estado haciendo lo mismo en cada relación que tenía. Me agradeció por forzarlo a verlo, aunque doliera. Un mes después, Juana se presentó en la casa de mamá y papá con un hombre que ninguno de nosotros había conocido antes. Lo presentó como su novio y dijo que quería que mamá lo conociera primero, antes de presentárselo incluso a sus propios hijos. Le dijo a mamá que su opinión importaba y quería su bendición antes de que las cosas se pusieran más serias. Mamá pareció sorprendida de que Juana estuviera pidiendo su aprobación sobre algo. Se sentaron en la mesa de la cocina por más de una hora mientras el novio de Juana respondió las preguntas de mamá. Mamá dio sus pensamientos honestos sobre algunas cosas que notó, tanto preocupaciones buenas como señales positivas. Habló sobre banderas rojas que buscar y banderas verdes que mostraban que alguien valía la pena confiar. Juana escuchó cuidadosamente y tomó notas en su teléfono. Antes de irse, Juana abrazó a mamá fuerte y dijo que debería haber estado pidiendo este tipo de consejo años atrás. La familia decidió hacer Navidad en la casa de mamá y papá ese año. Todos estuvieron de acuerdo en traer comida y ayudar con decoraciones, en lugar de esperar que mamá manejara todo. La semana antes de Navidad, hermanos siguieron apareciendo con cajas de ornamentos y luces. Tomás trajo un árbol que apenas cabía por la puerta del frente. Dolores llegó con suficiente comida para alimentar a un ejército. La pequeña casa ranch se puso tan llena que la gente estaba sentada en el piso y parada en esquinas, pero a nadie parecía importarle. La energía se sintió completamente diferente de fiestas pasadas. La gente estaba riendo y contando historias y realmente disfrutando estar juntos. No había tensión sobre quién tenía la casa más grande o la mejor carrera. Los hijos de Carlos estaban jugando con los adolescentes de Francisco. El novio de Juana encajó perfectamente y ayudó a papá a montar las luces externas. El caos se sintió cálido, en lugar de estresante. Durante la cena de Navidad, Tomás se levantó y tocó su vaso para conseguir la atención de todos. El cuarto se quedó silencioso y empezó a hablar sobre mamá. Le agradeció por todos los años que pasó cuidando a su papá mientras estaban construyendo sus carreras. Dijo que les enseñó cómo se veía el amor familiar real, aunque les tomó demasiado tiempo verlo. Admitió que tener éxito en tu carrera no significa nada si fallas en decencia humana básica hacia la gente que más importa. Su voz se quebró un poco cuando lo dijo, y varias personas estaban llorando cuando terminó. Mamá se limpió los ojos y le dijo que era la cosa más linda que alguien le había dicho. El resto de la cena se sintió diferente después de eso, como si algo hubiera cambiado en la familia para siempre. Después de que las fiestas terminaron y las cosas se calmaron, mamá vino a mi casa para café. Me dijo que se sentía como si finalmente tuviera la relación de hermanos que siempre había querido. Dijo que ya no era solo la sirvienta de la familia, sino un miembro igual con su propia voz. Por años, había aceptado ser tratada mal, porque pensó que ese era el precio de tener familia en su vida. Pero defenderse por sí misma, aunque yo fui la que lo hizo primero, la ayudó a aprender a defenderse por sí misma directamente. Había empezado a decir no a cosas que no quería hacer. Había empezado a pedir ayuda en lugar de solo darla. Sus hermanos realmente la estaban escuchando ahora y tratando sus opiniones como si importaran. Se veía más ligera de alguna manera, como si hubiera estado cargando algo pesado por décadas y finalmente lo hubiera dejado. Unas semanas después, Dolores llamó a mamá y la invitó a unirse a su club de lectura. Mamá parecía nerviosa al respecto porque pensó que las amigas de Dolores serían todas mujeres ricas que la mirarían por encima del hombro. Pero Dolores la recogió para la primera reunión y la presentó a todos como su hermana, que era la persona más fuerte que conocía. Las mujeres del grupo eran realmente muy amables y trataron a mamá como si perteneciera ahí desde el principio. Mamá empezó a ir cada mes e hizo amistades genuinas fuera de solo obligaciones familiares. Regresaba de reuniones del club de lectura emocionada de contarme sobre las discusiones que habían tenido. Empezó a leer más y tener opiniones sobre libros y unirse a conversaciones con confianza. Era como verla descubrir una parte de sí misma que había estado enterrada por años. 6 meses después de la reunión de venganza, tuvimos otra reunión familiar en la casa del lago de Dolores. Vi todo cuidadosamente para ver si los cambios realmente habían durado o si la gente regresaría a viejos patrones. Todos se presentaron e inmediatamente empezaron a ayudar a descargar comida y montar mesas sin que les pidieran. Durante las comidas, la gente se turnó sirviendo y nadie chasqueó dedos o hizo demandas. Cuando mamá se sentó a comer, realmente pudo terminar su comida sin que alguien interrumpiera para pedir algo. La gente le estaba preguntando sobre su vida y su club de lectura y su jardín. Escucharon sus respuestas con interés real, en lugar de solo esperar su turno para hablar de sí mismos. Tomás le hizo preguntas detalladas a papá sobre un carro en el que estaba trabajando. Carlos le mostró fotos de sus hijos a mamá y pidió consejos sobre sus problemas. Toda la dinámica había cambiado de competencia y juicio a cuidado real sobre las vidas del otro. Francisco me llevó aparte en el último día de esa reunión y preguntó si podíamos hablar privadamente. Caminamos al muelle y nos sentamos mirando el agua. Me dijo que necesitaba agradecerme por forzar a todos a enfrentar su comportamiento en mi casa. Admitió que estaba enojado al principio, que pensó que estaba siendo cruel e innecesaria, pero durante los últimos 6 meses había llegado a darse cuenta de que les di un regalo, no dejándolos continuar siendo hermanos terribles. Su relación con mamá era ahora una de las mejores partes de su vida. Realmente conocía a su hermana como persona, en lugar de solo alguien que se presentaba a servir en eventos familiares.
Dijo que la había estado llamando para consejos sobre problemas de trabajo y cosas de la vida, y su perspectiva lo ayudó más de lo que nunca esperó. Me miró con lágrimas en los ojos y dijo que lamentaba que tomara algo tan drástico para despertarlos a todos, pero estaba agradecido de que me importara lo suficiente sobre mamá para hacerlo. Esperé hasta la siguiente reunión familiar en la casa de Dolores para hacer nuestro anuncio. Alejandro y yo habíamos guardado el secreto por 3 meses, esperando el momento correcto cuando todos estarían juntos. Llegamos con una bolsa de regalo y se la entregamos a mamá durante el almuerzo. Sacó el pequeño mameluco de bebé que decía favorito de la abuela, y solo lo miró por unos segundos antes de que llegara la realización. Sus manos empezaron a temblar, y lágrimas rodaron por su cara mientras se levantó, y me abrazó tan fuerte que apenas podía respirar. Dolores vio el mameluco y empezó a llorar también. Entonces Juana saltó y agarró a Alejandro en un abrazo. Tomás vino y le dio la mano a Alejandro. Entonces me jaló en un abrazo y me dijo, «Felicidades». Carlos levantó su vaso e hizo un brindis al nuevo bebé y a mamá, convirtiéndose en abuela. La esposa de Francisco empezó a preguntar sobre fechas de nacimiento y si sabíamos el género todavía. Toda la mesa explotó en emoción y preguntas y planes. Juana inmediatamente dijo que quería hacer el baby shower en su casa, pero Dolores intervino y dijo que su lugar era más grande y tenía el mejor patio trasero. Tomás se rió y dijo que ya estaban peleando sobre quién iba a hospedar, lo que hizo reír a todos los demás también. Carlos ofreció establecer un fondo universitario para el bebé, y Francisco dijo que nos ayudaría a investigar los mejores preescolares en nuestra área. Mamá se sentó ahí con lágrimas todavía corriendo por su cara, sosteniendo el mameluco contra su pecho como si fuera la cosa más preciosa en el mundo. Dolores se extendió y apretó la mano de mamá, diciéndole que sería la mejor abuela y todos ayudarían como pudieran. Juana empezó a hacer listas en su teléfono sobre temas y fechas del baby shower. Tomás sacó su calendario para bloquear tiempo alrededor de mi fecha de parto, para poder estar disponible para ayudar. La energía en la mesa se sintió completamente diferente de esa terrible reunión en la casa del lago de Dolores. La gente estaba compitiendo por ser útil y generosa, en lugar de competir por presumir o verse importantes. Vi a mamá riendo con sus hermanos, mientras planearon cómo todos ayudarían con cuidar bebés, y discutieron juguetonamente sobre de quién sería el turno de cuidar al bebé primero. Se veía más feliz de lo que la había visto en años, completamente incluida en la conversación y tratada como si sus opiniones importaran. La reunión de venganza había cambiado algo fundamental en cómo se relacionaban entre sí. No eran perfectos, y a veces viejos patrones todavía aparecían en formas pequeñas, pero la dinámica central había cambiado de servicio y desprecio a respeto real. Antes de que todos se fueran esa tarde, mamá me llevó aparte a la cocina de Dolores. Sostuvo ambas mis manos y me dijo que defenderla en mi casa había cambiado toda su vida. Dijo que finalmente se sentía valorada por su familia, no solo tolerada o usada. Por décadas, había creído que su valor venía de lo que podía hacer por otras personas, pero ahora entendía que importaba justo como ella misma. Las disculpas fueron lindas y la ayuda fue apreciada, pero el regalo real fue sentirse como una persona para ellos en lugar de solo un par de manos para cocinar y limpiar. Dijo que ver a sus hermanos pelear sobre quién iba a hospedar mi baby shower en lugar de quién podía evitar ayudar, le hizo darse cuenta de lo lejos que todos habían llegado. Me abrazó y susurró gracias, y la abracé de vuelta, sabiendo que a veces la mejor cosa que puedes hacer por alguien que amas es rechazar dejar que los traten mal, incluso por familia.